Hola, buenas noches a todos y todas. Hola, Dani, de tanto tiempo, por Dios. ¿Cómo estás, Dani? No te escuchamos. Si quieres habilitar. Ahora sí, ahí vas. Hola, Rodrigo, ¿cómo vas? Hola, Olga Lisset, también veo aquí a Clara. Si pueden ir encendiendo sus cámaras, nos ayuda un montón porque así nos vemos el tema que vamos a hablar hoy. Ahí está Cintia. Hola Cintia, ¿cómo estás? Vero, Rodrigo, qué lindo verte de tantas lunas. Ahí te solicité que abras tu micrófono. También te solicité. Ahí están. Ahora sí. Hola, ¿cómo estás, Dani? Bien, aquí con mi guatero, Ahora sí, ahora sí. Sí, un sí. clásico. Es tu guatero, es que es la bolsita de agua caliente. Sí, Mm, la qué bolsita de rico. agua caliente. ¿Cómo vas, ¿Cómo estás tú? Rodrigo? Yo Bien, muy bien, gracias. estoy muy contento. ¿Cómo vas, Rodrigo? Bien, gracias, Raúl. Me Contento de encanta, participar ahí en este espacio. me encanta verte. Ahí está también Cintia. ¿Cómo estás? Te voy a pedir habilitar. Ay, ahora sí. Hola, muy buenas noches desde México. Qué bonito verte, Cintia. Qué lindo. Ahí está Marisol también. Está Ángel, John, Eliana, Natalia, Dolly, Patricia. Lisette también está aquí, Olga, Lisette, ¿cómo estás? ¿Ya estás lista para empezar el diplomado, Olga? ¿Qué dices? Ahí, ahí estás. Súper lista, muy emocionada, con muchas expectativas. Súper, estoy súper. Y bueno, me alegro. Y pues, y para quienes quisieran todavía darse una oportunidad, nos quedan todavía 3 días de inscripciones para este diplomado. Entonces, el equipo les va a poner el link si ustedes quieren tener una reunión conmigo para que les cuente de qué se trata, cómo funciona y todas las cosas que hacemos en este diplomado de facilitación integral a los cuales Daniela ya está lista también, Olga Lisset también está lista y hay otras personas que ya también están listos para ser parte de esta quinta cohorte, ¿no? Y, y pues bueno, dentro de la vida integral tenemos los espacios de los lunes regulares, donde desde 4 perspectivas diferentes nos proponemos abordar un mismo tema. Este tema nosotros lo escogemos en función a cómo va el desarrollo de los contenidos de la vida integral en términos de su despliegue conceptual y también de una manera directa constituye una secuencia de pasos que vamos dando. O sea, los temas no están agarrados al azar, sino estos temas permiten a las personas que nos acompañan todos los lunes una secuencia de desarrollo, de reflexiones y también de desarrollo de capacidades en torno a esto que es lo que nosotros llamamos el despertar a la conciencia viviendo plenamente, que es nuestra idea primaria de estructurar todos estos espacios y compartirlos con nuestra comunidad. Hemos terminado la semana de la facilitación integral y pues han sido unos números muy, muy, muy grandes, muy bonitos. Más de 8.000 personas han pasado por la semana de la facilitación. 1.800 personas han pasado por la facilitación. 8.000 personas se han inscrito. Ustedes van a encontrar en YouTube también en nuestro canal todas las grabaciones de la semana de la facilitación. Y también van a encontrar los videos de preparación a la semana. Todos esos están abiertos en formato gratuito para que ustedes lo puedan revisar y disfrutar y compartir con quienes quieran. El canal de la vida integral también contiene mucha información sobre
varias cumbres que hemos realizado en el transcurso de estos 5 años, 4 años que ya lleva la vida integral desplegándose. Y el tema de este mes es el tema de la compasión y el servicio. Entonces yo quería empezar con este tema haciéndoles una pregunta y está referida a ¿qué es lo que entienden ustedes por compasión? ¿Qué es la compasión para cada uno de ustedes? Si quieren, levantan la mano y yo les habilito el micrófono. ¿Qué es la compasión? ¿Quién se anima? Olga dice solidaridad, Ponerse en eh, los zapatos del otro, ponerte en los zapatos del otro, sí, es una acepción de la compasión. comprender, Comprender, muy bien. ¿Qué más es la compasión? Con pasión, con el otro. Compasión con el otro, muy bien. ¿Qué más es la compasión? ¿Qué connotación tiene la compasión? Identificación, acompañamiento, Mm, compartir. mm, bien, eh, bien, bien. podría Sí. decir misericordia. Misericordia. Interesante esa conjugación, la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Eso mismo nos pasó cuando estábamos preparando este mes, o sea que encontramos que hay muchas acepciones y la compasión es un elemento que normalmente se lo ha ligado muchísimo a la experiencia religiosa, ¿sí? Varias de las religiones que existentes se habla mucho de la compasión. Y también en este último tiempo, las escuelas psicológicas de tercera generación están empezando a introducir la compasión como un elemento terapéutico. Hay, de hecho, una escuela que se llama terapia centrada en la compasión, que es una herramienta de tercera generación que propone, como John dice, caminar con el otro. Sin embargo, buscando la, algunos conceptos que nos pueden ayudar a ir entendiendo lo que es la compasión, he encontrado algunas definiciones clave de algunos autores que pues son para nosotros referentes de una aplicación práctica de la compasión. Uno de ellos es Gabor Maté. Gabor Maté es un psiquiatra y él plantea dentro de sus ideas profesionales que la compasión implica reconocer que todos compartimos las heridas fundamentales. Eso es una cosa que me llamó mucho la atención y que creo hace una definición muy demarcada de lo que es la compasión. O sea, la compasión tiene que ver con el sufrimiento, ¿sí? Y que el camino hacia la sanación empieza con la capacidad de vernos reflejados con el dolor del otro. Y ahí vuelve a aparecer un tema, o sea, la compasión está muy enfocada con conectar, no es empatía. Hay una gran diferencia entre compasión y empatía. Una de ellas es que tú puedes ser empático con cualquiera de las emociones, con la alegría, sí, puedes ser empático con otras emociones también, pero la compasión implica una especial conexión con el sufrimiento del otro y el dolor del otro. Por eso es un poco especial la compasión y no es simplemente empatía o conexión o proactividad. La compasión implica una especial conexión hacia este tema tan importante para los seres humanos. O sea, la compasión no es neutralidad respecto de todo, sino es una conexión especial con el sufrimiento del otro.
Gabor Maté también dice que esta compasión surge cuando dejamos de vernos a nosotros mismos como separados de los demás y comenzamos a reconocer que la humanidad compartida reside en todos nosotros. Y aquí empiezan a haber interesantes respuestas, porque parecería ser que si la compasión se relaciona con el sufrimiento, ¿por qué es generado? Hay muchísimos autores que le dan respuesta a esta pregunta. Y aquí Gabor Maté sugiere que el sufrimiento está generado porque nos percibimos separados de los demás y nos percibimos separados de la vida. En el momento en que nos percibimos separados de la vida y de los demás es que empezamos a sufrir y a generar sufrimiento. Raúl, Esto tiene, sí, ¿puedo preguntarte claro, cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento? Creo que son como conceptos distintos. sí. O sea, Pareciera ser que sufrimos constantemente, pero el dolor es como un momento nomás y el aferrarse al dolor es como que le conlleva al concepto de sufrir. tal cual. Mira, yo creo que el dolor es una respuesta natural a una situación adversa, ¿cierto? Por ejemplo, te pinchaste con una aguja el dedo, lo que hay es dolor, ¿sí? Pero para que se convierta en sufrimiento, lo tienes que multiplicar por la resistencia. La resistencia a esa experiencia, a ese dolor, es lo que te genera sufrimiento. Por ejemplo, dolor, intensidad 5, resistencia 10, sufrimiento 5 por 10, 50. Dolor 10, resistencia 1, sufrimiento, ¿cuánto daría? 10, ¿sí? Me logro explicar. El sufrimiento es resultado de multiplicar el dolor, que es una respuesta natural y normal ante los aspectos adversos de nuestras vidas, dándole resistencia, resistiéndonos a eso, porque eso hace que aparezca el sufrimiento en el tiempo. También Thomas Hubble, él explicaba que la compasión es el puente que nos permite sanar tanto nuestras propias heridas como las del mundo. Es en la interdependencia el comprender que nuestras vidas están intrínsecamente conectadas donde encontramos la verdadera curación. En estos momentos, nuestro planeta está sufriendo un montón. Y ustedes dicen, pero si es nuestro planeta, ¿cómo puede sufrir? Lo que pasa es que desde la concepción interconectada de la vida es más una comunión de seres que una colección de objetos. Comunión de seres implica la conexión de ellos. Así como el micelio, ¿sí?, con sus fibras teje alrededor de las raíces de los árboles un internet orgánico que le permite a los árboles comunicarse en términos de si está apareciendo algún tipo de parásito o enfermedad y generar respuestas conjuntas a estos invasores para poder mantener el equilibrio. Los seres humanos también estamos vinculados por unas hebras muy delgadas y estas hebras delgadas se refieren a la compasión. Rodrigo. Sí, ese punto es clave, ¿no? Porque como estamos en una sociedad bastante antropocéntrica, estamos desconectados de la naturaleza. Michael Marder y Emmanuel Coccia, dos filósofos, dicen la vida es una sola y única vida, o sea, no hay vidas separadas. La vida es una Así misma es, y es común. tal cual. Y entonces la compasión se convierte no solamente en una cualidad del ser, sí, porque es eso, es una cualidad. Actuamos compasivamente desde el ser, sino también en una
una herramienta clave para poder abordar los principales dilemas que tiene la humanidad de este tiempo. Porque, como lo dice Thomas Hubble, practicar la compasión no solamente trata de aliviar el sufrimiento del otro, aquí viene un aspecto, sino también de estar presentes con ellos en su dolor, sin intentar protegerlos del mismo, porque es en esa verdad donde reside la liberación. Normalmente tendemos a escaparnos rápidamente del dolor y del sufrimiento y no lo presenciamos. En tanto, no quiere decir que te quedes donde te están lastimando, ¿sí? Sino simplemente quiere decir que para poder aprender de ello necesitamos no rechazarlo, sino integrarlo dentro de nuestras propias reflexiones. Y de ahí el dolor y el sufrimiento se convierten en verdaderos maestros de transformación. Estas son algunas de las definiciones que existen, pero ¿con cuál nos quedamos? Y aquí lo vamos a hacer en combinación con la empatía, porque se suelen confundir estos dos términos, compasión y empatía. Primero, la empatía es la capacidad de comprender y sentir lo que la otra persona está experimentando desde su perspectiva. Es decir, es lo que le llamamos es ponerse en los zapatos del otro. Aun cuando esta definición de empatía se refiere más bien a la empatía terapéutica. La empatía común y corriente es la habilidad de conectarme con el otro y resonar emocionalmente con sus pensamientos. O sea, tiene más que ver con la capacidad de conectarme con el otro que con ponerme en los zapatos del otro. Porque si yo me pongo en los zapatos del otro, quiere decir que me he sacado los míos y no, ahí no aparece la conexión verdadera. La conexión implica que tú estés con tus zapatos, pero aún así conectes con el otro. Esa es la empatía. Pero la compasión, y este es un elemento clave, va más allá de la empatía. No solo trata de estar conectado con el otro o comprender y sentir el sufrimiento del otro. Aquí viene un elemento clave. También incluye el deseo y la acción para aliviar ese sufrimiento. Por eso ahí en esta definición y en esta claridad, Ken Wilber distingue entre la compasión como tal y la compasión idiota. Así la llama él. La compasión idiota es una compasión que siente lástima por el otro, siente y ve el sufrimiento del otro, pero no hace nada para aliviarlo. La compasión inteligente, la compasión de la que estamos hablando acá, implica tomar una acción. Como lo ves en lo segundo, la empatía se centra principalmente en la resonancia emocional y sentir y conectar con lo que sea que esté sintiendo el otro, sea tristeza, alegría, dolor, conectar con eso. Pero desde la compasión implica una respuesta activa al sufrimiento. Es decir, no solamente es me conecto, sino actúo mediante actos de ayuda y de servicio. Acción compasiva, acción bondadosa, operación de la empatía en acciones. Y también se define la diferencia por su alcance. La empatía se aplica a cualquier emoción. En cambio, la compasión, aquí viene la clave, está orientada hacia el alivio del sufrimiento y siempre implica una intención positiva y un deseo de ayudar. Raúl, Sí. como para entender, ejemplificando la compasión idiota como señala el autor, sería el gesto de cuando hacemos, ¡ay, pobrecito! Ujú, Lo que le tal cual. pasó, Sí. y aún así no gestionar algo
para que esa otra persona pueda sentirse mejor o en Tal fin. cual, tal cual. Y- Una acción compasiva puede ser, por ejemplo, hacer muchas reflexiones sobre que estamos en una crisis climática, estamos destruyendo nuestro planeta, sí, pero no hacemos absolutamente nada, no tomamos parte activa de eso, en las microacciones, pero también en las macroacciones. Por esa sí. razón, sí, dale, dale. Y la empatía, entendida como cuando uno entiende la empatía como sacarse en los zapatos de uno como en la práctica, en la praxis sería como resolverle todo al otro, que el otro no se haga cargo de sus cosas, de sus acciones. Sí, y además el otro detalle es que la empatía requiere que tú estés presente, que tú estés en tus zapatos, en ti, porque la empatía es más bien es conexión con el otro, no es eh, ponerme en sus zapatos. No puedo hacer eso, es un intento de colonización del otro, ¿no? El otro es otro. Y yo, en términos de empatía, es la decisión de mantenerme conectado con lo que está pasando con él. En cambio, la compasión no es solamente mantenerme conectado con el otro, sino es una decisión activa para disminuir el sufrimiento. Por eso la compasión está muy vinculada con actos de ayuda y de servicio. El servicio es lo que acompaña a la compasión, es la acción, ¿sí? Y sobre esto hay muchísimos ejemplos de personas y sociedades que solamente son empáticos y no van hacia la compasión. La compasión es una decisión de acción para aliviar el sufrimiento del otro. Eso quiere decir que de alguna manera es un servicio. La compasión te debe llevar al servicio. Me ¿Sí? parece Ahora, interesante, dale, perdón, dale. Raúl, Sí, me sí. parece interesante el concepto de colonizar, de la colonización que se le hace a la otra persona en esto de entender la empatía como ponerme los zapatos de la otra persona, y lo digo muy desde la experiencia porque a mí me pasaba mucho eso antes, de, Mm, de, de salvadora de los demás, y aún me cuesta mucho, y ahí entro a identificar el personaje de salvadora que tengo en la mente. mm, Y poder desde ese lugar entender que no me tengo que hacer cargo de los demás porque no me corresponde, y me parece interesante, por eso me parece interesante el concepto de colonizar a los demás, porque en el fondo es como, también viene desde finalmente de una herida, de querer ujú, salvar y echar la mochila del mundo al hombro, ¿no? claro. Que puede ser una tentación muy grande del ego a través de la compasión y el servicio, hacerlo de una manera camuflada para ser reconocido. También puede venir de ahí. Jason dice, para llegar a la compasión primero debo ser empático. Yo creo que en esto no hay primero ni segundo. ¿Sí? La empatía se desarrolla a la par de la compasión se desarrolla a la par de la empatía. Son dos conceptos principalmente unidos porque como se van a observar en esta fórmula, esta es la fórmula para comprender la compasión. Sí, ¿cómo puedo entender matemáticamente? Pues utilizando la metáfora de la matemática, la compasión. La puedo entender muy fácil. Empatía sumada a la intención de ayuda multiplicado por la acción. O sea, lo que le da potencia, alcance y definición a la compasión es el hecho que haces algo. Sí, entonces empatía 10, intención 10. 10 más 10, 20. Acción cero, 20 por cero, cero. No pasa nada. La clave de la compasión, y por eso está como multiplicador, es porque potencia la compasión, potencia la empatía, potencia la intención. ¿Sí? Y es la respuesta tangible
para aliviar el sufrimiento de otra persona de una manera positiva y de una manera concreta. ¿Sí? Entonces, no hay compasión si no hay empatía también. Tiene que haber empatía, tiene que haber intención y fundamentalmente acción. Eso es quizás el elemento clave de la compasión en términos de su diferencia con la empatía. En la empatía hay conexión, ¿sí? Pero acción. Ese es el elemento clave de la compasión. Ahora, hay varias maneras de graficar la compasión. Quizás esta es una de ellas. Para ejemplificar el valor de la compasión, puedes imaginarte que haces con cada acto bondadoso una serie de depósitos en el banco de la conciencia. No te estoy recomendando que lo hagas para pedir los intereses. Sin embargo, cada acción compasiva, cada acción de ayuda, cada acción bondadosa, ¿sí?, genera una energía o fuerza espiritual a través de la cual y con la cual, con acciones virtuosas, van a influir en el destino de todos los seres sensibles. Entonces, la compasión con una acción genera energía o fuerza espiritual. Es la gasolina de la fuerza espiritual. ¿Sí? ¿Cómo identifico si mi sentido compasivo oculta la necesidad de reconocimiento? En el fondo es muy simple. Si cuando lo haces y el otro no responde, tú te enojas o consideras que el otro se ha aprovechado de ti. En esos momentos es que estabas ocultando una necesidad de reconocimiento. Porque la acción compasiva es una acción que fluye naturalmente por el hecho de estar conectado con el otro y haber decidido aliviar su sufrimiento. Hay una historia que lo ejemplifica muy bonito. Están dos monjes caminando por un bosque y hay un escorpión que está atrapado en una lata de Coca-Cola. Y uno de los monjes decide ayudar al escorpión a liberarse de la lata. Y pone las manos y el escorpión ¡pim!, le pica, le muerde. El monje estira la mano, se limpia y vuelve a ayudar al escorpión. Y el escorpión le vuelve a morder, le vuelve a picar. El monje vuelve a sacar la mano, se vuelve a limpiar y vuelve a colocar, a ayudar con la mano. Y el otro monje le dice, oye, pero pues, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que el escorpión te va a lastimar cada vez que tú quieras ayudar? Él le dijo, ¿por qué el escorpión me pica? Y él le dijo, porque está en su naturaleza. Él respondió, pues está en mi naturaleza ayudar. No puedo negarme a ello. Esa es una manera en la que podemos entender la compasión como algo como una cualidad del ser. Cada vez que estamos conectados con el ser que verdaderamente somos, la compasión aparece como una forma de expresión de él. Entonces, en este sentido, la compasión es un indicador para saber que estamos operando desde nuestro centro. ¿Sí? ¿Qué les parece estas ideas hasta ahora? ¿Qué dicen? Quiero escucharles. ¿Qué reflexión les provoca esto? Raúl, si bien es cierto, estamos hablando entre humanos, pero conoces que estoy orientado a celebrar la vida y en el fondo le das sentido a mi preocupación por hacer conocer la sensibilidad e inteligencia de las plantas, por ejemplo. Ujú. Y eso también sería compasión. Claro. O sea, este es el punto. Desde esta perspectiva, la vida es una comunión
comunión de sujetos, no una colección de objetos. La vida misma es una comunión de sujetos que están interconectados. ¿Por qué están interconectados? Porque no están separados. Todas son expresión del ser. El hecho de que te crees separado es que te genera sufrimiento. Pero cuando te vuelves a reconectar, aunque en realidad nunca te puedes desconectar verdaderamente, solamente tu ego te hace creer que te desconectas, porque en realidad nunca lo logras, porque siempre estás dentro, pero una parte intrínseca del ser. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo puedo yo desarrollar un contexto compasivo todo el tiempo? O sea, ¿qué podría hacer yo como persona para tener una vida compasiva? ¿Cuáles podrían ser esas disciplinas, esos aprendizajes, esas áreas de desarrollo de mi ser para tener una vida más compasiva? Y aquí están estas 6 herramientas que vienen de un desarrollo que se llama el cubo. El cubo son herramientas para potenciar el desarrollo del ser y tienen que ver con la sistematización de las ideas de, por ejemplo, la terapia basada en la compasión, la terapia de aceptación y compromiso, que son terapias de tercera generación que están empezando a utilizar principios místicos para la comprensión de los desafíos humanos. No solamente esto visto desde el punto de vista de procesos psicológicos, sino desde procesos transpersonales y vinculados con el desarrollo del espíritu. Y estas son las 6 prácticas fundamentales. Habitar la experiencia. ¿Eso qué quiere decir? Desarrollar esta capacidad, esta práctica de aprender a estar donde estoy. Estoy habitando la experiencia. Esto tiene que ver un poquito más allá que estar presente. Significa estar yo presente, ¿sí? Implica un poco más que solo identificarte con los objetos que aparecen en el presente. Implica identificarte con el lugar donde aparecen todos los objetos. O sea, muchas veces creemos que estar presente es saber qué nos está ocurriendo. Estar presente no es eso, es saber dónde está ocurriendo todo eso. Eso es la presencia. Porque los seres humanos tenemos varias dimensiones del yo. Tenemos el yo contenido, un poquito más de fondo el yo proceso y un poquito más de fondo el yo observador. Normalmente nos pasamos la vida en el yo contenido, todo el tiempo estamos ahí, es el yo que se verbaliza, yo soy Raúl, estoy preocupado por la vida, vivo en una casa, eso es puro yo contenido. Pero hay otras 2 dimensiones más profundas del yo, que es el yo proceso y el yo observador. La presencia está precisamente en poder estar en esas 3 dimensiones de una manera fluctuante. La segunda práctica se llama vivir los valores del ser, que tiene que ver con un compromiso tuyo de decidir vivir de acuerdo a tus valores, a los valores de tu ser. Cuando tú vives con los valores de tu ser, la compasión es muchísimo más simple. Y además, logras algo con estas 6 prácticas que se llama flexibilidad psicológica. En la terapia de aceptación y compromiso, ese es uno de los elementos fundamentales del ser humano, desarrollar flexibilidad psicológica, porque cuando no hay flexibilidad psicológica es muy difícil resolver los dilemas complejos. El otro es la acción resonante, que quiere decir la conciencia de que todo lo que yo hago impacta, y ser consciente del impacto que tiene lo que yo hago, así se llama acción resonante, tanto en lo positivo como en lo negativo, tanto en lo expansivo como en lo contractivo.
La otra herramienta se llama efectividad en el pensar. Sí. El hecho de que tengas cerebro no implica que piensas bien, o sea, que tienes procesos cognitivos, procesos de pensamiento adecuados, correctos, fundamentados y eficientes. No necesariamente. Por ejemplo, uno de nuestros procesos cognitivos más perjudiciales es la fusión cognitiva. Estamos fusionados con nuestros pensamientos y estamos tan fusionados con nuestros pensamientos que creemos que somos nuestros pensamientos y eso es tenaz. ¿Yo tengo pensamientos malos? Sí, tengo pensamientos malos, pero no soy por eso malo. Tengo pensamientos malos. Muchas personas cuando llegan a consulta refieren y dicen, no, lo que pasa es que yo he perjudicado a mis hijos. Entonces yo reformúlalo, dime, lo que pasa es que yo estoy teniendo un pensamiento de que he perjudicado a mis hijos. Porque eso es lo que estás teniendo, es un pensamiento lo que estás teniendo. Y las personas cuando lo repiten se sienten bastante aliviadas porque a veces vivimos en nuestros pensamientos y es ahí donde nos enredamos un montón. Y eso no es muy efectivo a la hora de pensar. ¿Rodrigo? Gracias, Raúl. Para superar el peso racional, hay dos expresiones muy bonitas. Una que es el Ujú. sentipensar, y el otro es corazonar. Mm, Pero respecto a lo que señalas, hay una que es más incluyente, que se llama conocimiento encuerpado ujú, en el medio a través de la acción. Eso, yo ujú. estoy viendo ese mensaje ahí con esas expresiones. Es que es eso, exactamente. No solamente es pensar, pero hay también una transparencia en el observar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir desarrollar la práctica de ver las cosas tal cual son, sin juzgarlas. Y eso te lleva a la aceptación radical. Estas son las prácticas fundamentales para traer a tu vida flexibilidad psicológica, según la terapia de aceptación y compromiso. Dicho sea de paso, un gran libro recomendable donde está muchas referencias a esto, se llama Una mente liberada, del doctor Stephen Hayes. Él desarrolla un poco más estos postulados, de este otro punto de vista. Entonces, estas son las 6 prácticas fundamentales. Ahora, según Ken Wilber, hay varios espacios de desarrollo del ser. El corazón, la mente, el espíritu. Son 3 de las dimensiones epistemológicas y el cuerpo también. Son los 3 ojos del conocimiento, cuerpo, mente y espíritu, corazón, mente y espíritu. Entonces, vamos a llevar estas mismas 6 al corazón. ¿Qué significa poder tener prácticas llaves, le llamo yo, para poder abrir tu corazón a la recurrencia de la compasión? Primero, compasión activa, aunque es redundante, porque la compasión siempre es activa. Segundo, bondad amorosa. Este es un concepto que verdaderamente a mí me fascina porque viene de esta bondad que no espera ninguna cosa a retribución, sino que viene de un profundo sentimiento de amor. Los budistas le llaman a eso meta, la meditación del corazón, que es la práctica que les voy a invitar a hacer en esta sesión. También está la gratitud radical, que tiene que ver con el hecho de estar viviendo satisfecho, no solamente alegre, sino satisfecho, porque muchas veces confundimos alegría con satisfacción. Las personas satisfechas son personas que están conectadas con la abundancia y muchas veces lo confundimos y por eso
buscamos alegría más que satisfacción, que está bien también. Sin embargo, son cosas totalmente diferentes, porque si tú enfocas tu búsqueda en la alegría, esta va a depender siempre de factores externos. Sin embargo, cuando tú te conectas desde la satisfacción, estás partiendo desde estar ya con el vaso lleno y entonces todo lo que puede ocurrir es ganancia todo el tiempo. El otro punto tiene que ver con la alegría empática. Es mi capacidad de conectarme con el otro desde una posición de alegría respecto de la vida, y eso está muy conectado con el asombro, con mi capacidad de asombrarme de la incertidumbre en lugar de tenerle miedo a la incertidumbre. La ecuanimidad, la capacidad de distinguir el equilibrio y la humildad inteligente. Estas son las 6 llaves del corazón. Estas 6 prácticas específicas nos pueden ayudar a tener vidas más compasivas. Bondad amorosa, gratitud radical, alegría empática, ecuanimidad y humildad inteligente. Cuando vamos a la mente, hay también 6 llaves para poder convertir y construir nuestra mente en un espacio compasivo. No solamente en un espacio de productor de ideas y pensamientos, sino un espacio de compasión. Primera llave es la defusión cognitiva, dejar de estar fusionados a nuestros pensamientos y reconocer que nuestros pensamientos no son lo que somos, es decir, que no somos la vocecita que habla todo el tiempo dentro de tu cabeza. Normalmente, dentro de la terapia de aceptación y compromiso, a esa vocecita que todo el tiempo habla dentro tuyo se le llama el pequeño dictador. El pequeño dictador es esa vocecita que está dentro tuyo, que te habita y te dice que sí, que no, y que te da instrucciones todo el tiempo respecto de lo que debes decir, lo que debes hacer, y está todo el tiempo juzgando lo que ocurre afuera y adentro. Sí, es muy útil ponerle un nombre a ese pequeño dictador. Yo, por ejemplo, le llamo Washington. Para mí, mi mente es Washington y a veces es útil y por eso la convoco, ¿no? Cada vez que voy a preparar estas charlas, le digo, Washington, ven, te necesito, aquí tú operas. Y el Washington sabe, él sabe, pero no soy yo. Es una habilidad de mi mente, es un espacio de mi mente, el pensador. Tengo otro que se llama Don John, y Don John es un tenaz obsesionado con el orden, ¿sí? A esa persona, a John, le gustan mucho los pisos limpios, los libros ordenados, pero no soy yo, es un personaje mío. Tengo otro que se llama Freddy. Freddy le encanta ser juguetón, le encanta la fiesta, le encanta desorganizarse. Es otro personaje, no soy yo. La defusión cognitiva me ayuda a darme cuenta que todos estos son estructuras de pensamiento. No representan lo que soy yo, porque yo estoy más allá de los pensamientos. Y es una constatación muy simple. Estoy más allá de los pensamientos porque me doy cuenta de los pensamientos. Eso significa que no soy los pensamientos. Pero, producto del lenguaje y el desarrollo del lenguaje, he cometido el básico error de una usurpación de identidad. Y le he llamado yo a esos personajes que juegan dentro mío. Es como pretender que eres las piezas del ajedrez, cuando en realidad eres el tablero donde están jugando las piezas del ajedrez. Eso transforma la mirada sobre tu mente de una manera muy radical. Literalmente podrías decirle a tu mente, oye, yo no quiero este pensamiento, dame otro. O Don John Sal, Washington, ven, toma el lugar tú y dame pensamientos tú. Y entonces la mente funciona desde ese lugar.
Esa es una llave de la mente, la difusión cognitiva. Otra llave de la mente es el modelado de situaciones. Lo difícil se resuelve en lo fácil. Hay que hacer la prueba. Y cuando avanzamos modelando las situaciones, eso es, Rodrigo, exactamente similar a cambiar de sombreros. El modelado de situaciones implica haz la prueba en lo fácil. ¿Qué se te da bien? A mí se me da bien hablar e investigar. La mayoría de mis problemas los resuelvo desde ese lugar. Cuando tengo un desafío, modelo la situación. Digo, ¿cómo resolvería este problema? Desde esta mi capacidad de hablar. Listo. Modelando las situaciones, mi mente se entrena a resolver lo difícil desde lo fácil, desde lo que yo ya sé hacer. Otro aspecto clave es la atribución fundamental correcta, también producto del lenguaje, porque nosotros, es que las teorías antiguas, anteriores del lenguaje, decían que nosotros aprendemos por asociación, aprendemos palabras por asociación. Papá, mamá, y te señalaban y así aprendías. Pero las nuevas investigaciones están diciendo algo que es realmente esperanzador, pero también muy revolucionario. Dicen que aprendemos por relación. Por esa razón, hay nuevas teorías de esto. Por ejemplo, la teoría del marco relacional es una teoría nueva que está transformando nuestra manera de entender los vínculos. Todo depende del marco de relaciones que hayan establecido, que hayas construido. Y lo que hay que cambiar no son las asociaciones, hay que cambiar el marco de relación. Entonces es mucho más fácil la transformación. No cambias asociaciones, porque eso significaría que somos un poquito más como los perros de Pavlov, pues nosotros no aprendemos por asociaciones, aprendemos por relaciones que se dan en un marco relacional. Esto es asombroso y transforma de una manera muy, muy, muy grande la idea que tenemos de la acción conjunta. El otro es el discernimiento ético. No es suficiente un pensar efectivo. Necesitamos conectar el discernimiento con la ética. El otro es la autoobservación compasiva. Hay una apuesta que hacen los monjes y te dicen, te apuesto que no duras ni 3 minutos sentado en silencio antes de hacerte daño a ti mismo. Por eso no nos gusta quedarnos en silencio, porque en el momento en que nos sentamos en silencio, a los primeros a quienes lastimamos es a nosotros mismos. Por eso la autoobservación compasiva es una herramienta de la mente, aprender a vernos compasivamente desde nuestra observación interna. Y por último, la creatividad fluida, aprender a fluir en nuestros procesos de pensamiento. Esas son las 6 llaves de la mente. Las anteriores eran las 6 llaves del corazón. Estas son las 6 llaves de la mente y estas son las 6 llaves del espíritu. ¿Cómo podemos desarrollar nuestro espíritu para conectarlo con la acción compasiva? Aquí está la unidad transpersonal, el silencio interno, la rendición y la entrega, la energía de voluntad, la sabiduría intuitiva y la visión clara. Hay un concepto que particularmente me hace muchísimo sentido de estas tres y es la energía de voluntad. La energía de voluntad es un concepto diferente a la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad viene de la necesidad de transformar la realidad de acuerdo a tus propios criterios. En cambio, la energía de voluntad tiene que ver con hacerte esta pregunta: ¿qué puedo hacer para que la mayor energía de la vida opere a través de mí? Es la energía de voluntad la que opera a través de mí.
No es mi fuerza de voluntad la que actúa, es la energía de voluntad la que opera a través de mí. Esta es una de mis llaves favoritas del espíritu porque implica las otras anteriores, la rendición y la entrega, el silencio interno, la unidad transpersonal, la visión clara y la sabiduría intuitiva. Es decir, que cuando nos conectamos con esta comprensión de la energía de voluntad, lo voy a decir de una manera extraña, nos da ganas de salir de en medio para que opere a través de nosotros la inmensa sabiduría de la vida. Que no haya una operación desde un yo separado, sino que fluya a través de uno, el uno, que es la conciencia superior. ¿Qué les parecen estas ideas? ¿Qué dices, Rebeca? ¿Qué te parece? Bueno, buenas tardes, Raúl. Me encantó esta de las leyes del espíritu, eso se me hace maravilloso. También me impactó mucho, me gustó mucho, porque yo no había escuchado esto de la psicología de la tercera generación, en Mm, donde están conectados con el espíritu, o sea, y creo que Ken Wilber, pues se adelantó a esto, ¿no? sí, tal Porque, cual. bueno, porque sus libros, tengo dos de él nada más, El espectro de la conciencia y otro, pero pues si yo lo recuerdo hace muchos años que lo leí, pues él se adelantó a esta tercera generación, Sí, él tal fue, cual. ¿verdad? Muy Sí, hermoso pues todo esto. sí. Y esta psicología de la tercera generación parte de algo que personalmente me gusta y es, vamos a ponerlo en la práctica. Claro, Sí, claro, y para sí. ponerlo en la práctica necesitamos herramientas, no solamente una bonita reflexión. Está bien, las reflexiones ayudan a todo el mundo, pero quedarte en el mundo de la reflexión, reflexionada, de la reflexionadera continua, Ujú. y buscando siempre, ok, primero fue mi papá, luego fue mi mamá, luego mis abuelos. Cuando se acabaron los culpables en mi familia, ahora le voy a echar la culpa a otras generaciones. Y cuando se acaben los culpables en las otras generaciones, le voy a echar la culpa a los registros akáshicos, etcétera, 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 etcétera. Es de no acabar. Entonces, en estas terapias de tercera generación hay un fuerte componente de lo evidente y esta distinción entre experiencia externa y experiencia interna, ¿sí? Rodrigo dice, se conjuga lo integral, lo holístico, lo complejo, las palpitaciones del gran tejido de la vida. Fabuloso, y la vida vibra más. ¿Qué es eso en el fondo? ¿No? El abordaje integral a la compasión, lo que intenta decirte es un momento, a ver, todo funciona siempre y cuando operes en mayor cantidad de dimensiones. La compasión es la acción de ayuda, pero para eso utiliza herramientas de la mente, utiliza herramientas del corazón y utiliza herramientas del espíritu. Son cosas diferentes. Apuntan a lo mismo, pero son cosas diferentes. Y eso te ayuda a tener una práctica integral de la compasión. No es suficiente que sientas en el corazón, no, hay que también tenerlo acá en la mente y también tenerlo en la dimensión trascendente. Ahora, hay una, para terminar la sesión, porque normalmente la usamos una hora de esto, hay una práctica muy bonita. Esto demora como 5 minutos y les voy a pedir que la hagamos juntos. ¿Les parece? Sí, esto va a implicar, si estás manejando auto, por favor, no cierres los ojos con el ejercicio. Sí, entonces simplemente ahora les voy a pedir a los que están acá y pueden, hola Fernando, los que pueden cerrar los ojos. Te voy a pedir que cierres los ojos y, y lo único que vamos a hacer es inhalar
y exhalar por ahora. Y vas a permitir que mi voz te guíe. Y dentro de unos segundos vas a empezar a escuchar un poco de música. Y también vas a permitir que la música te guíe. Y la música va a sonar mientras tú vas respirando en este mismo instante profundamente. Y ahora estás escuchando música. Y simplemente permite que llegue a ti un espacio y una fragancia de tranquilidad. Es como si pudieras sentir el olor de la serenidad. Inhalando, sintiendo. Estás simplemente sintiendo el olor de la serenidad. Ahora vas a dirigir pensamientos de amor y compasión hacia ti. Y vas a repetir después de mí. La primera frase es: que yo sea feliz. Que yo sea feliz. La segunda frase es: que yo esté libre de sufrimiento. Que yo esté libre de sufrimiento. Que yo esté en paz. Vamos a repetirlas una vez más. Que yo sea feliz. Que yo esté libre de sufrimiento. Que yo esté en paz. Ahora, piensa en alguien cercano a ti, un ser querido. Puede ser un amigo, un mentor, un familiar. Alguien por quien sientes un gran afecto. Y dile ahora, repitiendo la palabra, que tú seas feliz. Que tú estés libre de sufrimiento. Que tú estés en paz. Que tú estés feliz. Que tú estés libre de sufrimiento. Y que tú estés en paz. Ahora, piensa en todos los seres que habitan este planeta, sin excepción alguna. Incluye a todos los seres vivos, conocidos, desconocidos, amigos, enemigos, cercanos y lejanos. Y repite: que todos los seres sean felices. Que todos los seres estén libres de sufrimiento. Que todos los seres estén en paz. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres estén libres de sufrimiento y que todos los seres estén en paz.
Esta es una práctica que se llama bondad amorosa. Es el cultivo de esta cualidad tan importante para la compasión. Que tú seas feliz, que tú estés libre de sufrimiento y que tú estés en paz. Que todos los seres sean felices, que todos los seres estén libres de sufrimiento, que todos los seres estén en paz, que yo sea feliz, que yo esté libre de sufrimiento y que yo esté en paz. Ahora poco a poco empieza a regresar soltando las palabras, empieza a regresar a la conciencia de este momento presente, moviendo un poco el cuerpo y abriendo los ojos cuando te sientas listo, lista. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Pueden habilitar sus micrófonos, Fabuloso, Rodrigo. fabuloso. Como dije, sientes la vida vibrar, ¿no? Fuertemente, porque también no solamente te convocaste a ti mismo, sino te sentiste parte del todo. Así es, tal cual. Para mí es muy poderoso, pues, convertirlo en una práctica continua, ¿no? Que yo sea feliz, que yo esté libre de sufrimiento, que yo esté en paz, que tú estés feliz, que tú estés libre de sufrimiento, que tú estés en paz, que todos los seres sean felices, que todos los seres estén libres de sufrimiento y que todos los seres estén en paz. Es una práctica de bondad amorosa. Y cuenta la leyenda que si la repites todo el tiempo, poco a poco va a anidar en ti eso de manera natural. Ese es el poder de la repetición con sentido, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber llegado. El domingo tenemos sesión de meditación de 8 a 9 de la mañana. El siguiente lunes en este horario va a estar también nuestra otra maestra que es Isabel, donde vamos a hablar de la compasión pero en familia, de cómo podemos operar la compasión en nuestros hogares. Y el siguiente lunes va a estar José, donde va a hablar de la compasión en nuestro proceso de autodescubrimiento. Muchísimas gracias por haber llegado a este espacio. Sí, si es que están decidiendo ser parte o no del diplomado, ahí tienen el link. Conversen conmigo y nos vemos.